recibimos al profesor de emergencia pediátrica, el doctor Javier Prego, y la profesora agregada, doctora Patricia del Orso, los dos del Departamento de Emergencia Pediátrica. Doctores, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en el Observador TV. Bueno, para arrancar un poco, ¿cuáles son estas lesiones o injurias de niños y adolescentes más comunes? Bueno, las lesiones y las injurias en la edad pediátrica y en la adolescencia, primero que son un problema bien importante de salud. Después del primer año de vida, figuran dentro de las primeras causas de muerte de los niños y también de las personas jóvenes. Y hay que tener en cuenta que atrás de cada muerte hay muchos lesionados, algunos graves y otros no tan graves, con lesiones menores. O sea que es un problema significativo. Por ejemplo, en nuestro hospital, en el Hospital Pereira Rosell, estimamos que aproximadamente son unas 10.000 consultas anuales por estos problemas, tanto de las leves, de las moderadas, como las más severas. O sea que es un impacto importante que genera una carga de asistencia significativa y un daño importante para los niños. Tú hablabas bien de lesiones y de injurias, en contraposición a la palabra accidentes, que a nosotros no nos gusta. Incluso la OMS y todos los organismos internacionales vinculados a la asistencia de los niños tratan de evitar la palabra accidente, más allá que está muy incorporada al lenguaje del común de la gente, incluso también de los médicos. La palabra accidente implica a veces algo fortuito, algo inesperado, algo no previsible, algo incontrolable. En cambio, el concepto de lesiones e injurias aplica mejor para estos problemas. Que muchas veces se pueden prevenir. Ahí está, y ese es uno de los aspectos que capaz que podamos hablar. Bien. Antes de hablar de cómo prevenirlas, ¿cuáles son aquellas lesiones o injurias más comunes en lo que decían esta cantidad impresionante de casos que se dan, ¿no?, anualmente? Bueno, hay muchos aspectos que varían según la edad. No es lo mismo los problemas que suceden a los niños chiquitos, a los menores de 1 año, por ejemplo, que lo que pasa con los adolescentes, con los niños grandes. En el entorno de los niños menores, como ellos deambulan en su casa, los problemas, las lesiones e injurias se dan en el domicilio o en el peridomicilio. A medida que los niños van creciendo y van saliendo, empiezan a aparecer los problemas fuera de la casa, en la escuela, en los clubes, en la vía pública sobre todo. Y a medida que van creciendo los niños más grandes, los adolescentes más grandes, los problemas se dan sobre todo en la vía pública, en los espacios abiertos, en las playas, en las plazas, donde ellos tienen sus actividades cuando ya están solos. Y depende también un poco la época del año, ¿no? Si es invierno y verano, o sea, ¿cambia también el tipo de injuria o lesión o no? Hay un perfil epidemiológico según las distintas épocas del año. Dentro de lo que es el invierno, los meses fríos, los niños están más dentro de la casa, se exponen a problemas. Por ejemplo, el calor, los métodos de calefacción que nosotros utilizamos, aparecen las quemaduras. En verano, cuando hay actividades recreacionales y vinculadas al esparcimiento en las playas, aparecen los problemas del ahogamiento en las playas, en los ríos, en los arroyos. O sea que cada época del año tiene su perfil. Bien, y si hablamos de la prevención, esa palabra tan utilizada, ¿no?, en la medicina, y que me parece que cada vez está tomando más relevancia a la hora de hacer medicina. Bueno, ahí uno diría, cuando uno habla de este grupo de enfermedades, uno diría, si tuviera que elegir cuál es la acción, la estrategia más importante, es justamente la prevención, es impedir que ocurran. O sea, si bien está bien que las familias, los que cuidan a los niños, conozcan qué hacer y a veces qué no hacer frente a determinados eventos, que sabemos que hoy no es el foco de atención hablar de la prevención, sino que era lo otro, qué hacer frente a estas situaciones. Nosotros sabemos y tenemos bien claro que lo más importante es prevenir que este tipo de eventos ocurran, por lo cual esta es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto, y el rol del pediatra es muy importante, porque tiene la posibilidad en el control del niño en salud, y dependiendo de cuáles sean las diferentes edades las cuales el niño va transcurriendo, hay distintas estrategias para tratar de evitar que sucedan estos eventos. O sea que eso es lo más importante. Bien, poniendo algún ejemplo de las cosas más cotidianas, si le podemos dar a los papás o
Sí. a los que estén a cargo de los niños? Sí, claro. Por ejemplo, dependiendo un poco de cuáles son entonces los eventos más frecuentes que van cambiando dependiendo de la edad. Por ejemplo, nosotros sabemos que la asfixia, tanto por inmersión como la aspiración por cuerpo extraño, en este último caso, es más frecuente en los niños pequeños, por lo cual es una recomendación para este grupo etario y no para los adolescentes y los niños mayores, por ejemplo, que no pueden jugar con objetos pequeños, que uno no les puede administrar alimentos que no estén bien fraccionados, ¿no? El tema de la asfixia por inmersión también, hay como dos grupos etarios que están, que la prevalencia de esa situación es más frecuente, que es en los niños pequeños y después en la adolescencia, por lo cual el niño nunca puede bañarse sin la supervisión de un adulto. Se dice que alcanzan 20 centímetros, por ejemplo, para que un niño pequeño pueda tener una asfixia por inmersión, o sea, no necesitamos grandes ese viejo volumen. concepto de que es un poquito de agua, no pasa nada, ¿no? No, en realidad sí importa, y el niño, por distintas condiciones que hacen a su edad, hace que el niño pueda ser asfixiado, incluso ocurrir la muerte, en el caso de que no se asista como en los primeros minutos, en un pequeño volumen de agua. Distinto es las recomendaciones para el mismo evento, para un adolescente, que en general esto ocurre en el mar, en el río, cómo se debe proteger, el peligro, entonces uno activa distintos mecanismos dependiendo de cuál sea la edad y el evento. Bien, bueno, y hablamos, ¿no?, de cómo reaccionar o cómo llevar adelante una vez que ocurre un hecho como estos. Me imagino que hay muchísimos ejemplos y infinidad de situaciones, pero si vamos de repente a las más comunes, ¿qué le podemos decir a los papás? ¿Cuándo llamar de emergencia? ¿Cuándo no? ¿Qué hacer en las casas? ¿No? En esos momentos de que uno de repente pierde un poco el hilo, ¿no?, del eje. Primero es tratar de mantener calma, ¿no? Muchas veces cuando un niño se lesiona genera mucho estrés a nivel familiar. Hay que tratar de mantener la calma y tener alguna serie de lineamientos. El primero es no provocar más problemas del que ya se generó. A veces la familia con buenas intenciones o la comunidad con una muy buena intención de hacer algo por el niño, hace algo que tal vez no sea lo mejor. Entonces hay que saber qué hacer y a veces qué no hacer. Y eso también, como tú decías, depende de qué problema se trate. Vamos a ver, por ejemplo, un problema común que son las heridas. Los niños pueden cortarse, pueden lesionarse, tener heridas abiertas, heridas sangrantes, que además la sangre asusta mucho a las familias. Es verdad. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es comprimir, apretar sobre el lugar donde está sangrando. Apretar con algo limpio. Si se tiene una gasa, bárbaro, pero muchas veces no tenemos gasa. Entonces hay que apretar con un paño limpio, una toalla limpia o una ropa limpia, y hacer una presión mantenida durante algunos minutos para tratar de detener el sangrado. No es bueno con los nervios apretar y mirar. Hay que aguantar y esperar varios minutos, por lo general son 3 minutos, ¿tá?, en donde uno hace una compresión. Y si es una herida o una lesión en alguna extremidad, o un brazo o una pierna, elevar, ¿no?, por arriba, de la altura del corazón, esa extremidad, que de esa forma va a disminuir también la irrigación y por lo tanto va a disminuir en parte el sangrado. Ese es un concepto importante. Tratamos de evitar los torniquetes, que a veces en la cultura popular, pues si van a hacer un torniquete, para eso se necesitan conocimientos médicos, cuándo aplicar, cuándo no, y cada vez se aplican menos, porque a veces es más el daño de que podemos generar apretando demasiado fuerte, lastimando los tejidos, la piel, los músculos, a veces hasta cortando la irrigación, que eso no es bueno. Entonces tratamos de evitar los torniquetes, tratamos de hacer una compresión mantenida, y después que el sangrado paró, y si por ejemplo fue una herida muy sucia y donde hay tierra o hay piedritas, se puede hacer un lavado por arrastre con agua sola, y de esa forma cubrimos la herida y llevamos al niño a la consulta o convocamos un servicio de emergencia móvil para que sea asistido el niño en el domicilio. En esos casos es mejor llamar a una emergencia móvil, y si se tiene un vehículo o algo apropiado, ir. ¿Qué se recomienda? Depende de dónde estés, a qué distancia estés, si es una zona urbana, si es una zona suburbana, quién está a cargo del niño, cuál es el vínculo con la emergencia móvil. Cada vez se tiende más a tener una asistencia médica rápida.
Entonces, muchas veces la disponibilidad y sobre todo a veces el consejo. El médico que se comunica con la familia puede dar consejos, como estos que estamos dando nosotros. Haga tal cosa, no haga tal otra, quédese tranquila, que el médico está llegando o va a ir. Qué importancia de la buena comunicación, de qué manera informar lo que está pasando, ¿no? De dar un concepto claro de lo que está pasando. Sí, sí. Esto a veces con los nervios, la familia a veces se pone un poco nerviosa cuando del otro lado hacen una serie de preguntas: ¿dónde está el niño? ¿Dónde vive? ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Con esa premura de poner por delante la velocidad, cuando antes hay una serie de cosas para hacer. Por ejemplo, como hablábamos... de repente con esas preguntas te pueden dar algunos consejos para que vos puedas ir haciendo algo. Claro. Y claro, a veces uno, los nervios, pero ¿para qué me pregunte? Venga ya y tal cual. Si hablamos, por ejemplo, de intoxicaciones, en caso... Bueno, ahí los niños que en general tienen más intoxicaciones, o lo cual ese evento es más prevalente, son los niños pequeños, los niños menores de 5 años, y la primera causa de intoxicaciones en nuestro país y en el resto del mundo es igual, son los medicamentos. O sea, todo eso que está a esa edad, todo eso que está al alcance en el hogar, ¿verdad? Y esa es la fuente más importante, aunque no es la única, porque también hay productos de uso en el hogar que a veces uno cree que pueden ser inofensivos, como pueden ser los productos de limpieza, por ejemplo, y con respecto a eso hay una serie de medidas de prevención para hacer que esos niños no puedan acceder ni a los medicamentos, ni a esos productos, ni a otros. En otras edades, como por ejemplo en la adolescencia, aparecen otro tipo todo lo que tiene que ver con las adicciones y el alcohol, que es un capítulo diferente. Ahora, si uno piensa en qué pueden hacer los padres, en principio siempre que un niño toma un medicamento, sea cual fuera, o una sustancia, uno tiene que pensar que potencialmente puede ser tóxica, por lo cual uno siempre debe consultar. Hay como algunos mitos o creencias al respecto de este tema en general, en los cuales, por ejemplo, uno le parece que si le da a beber leche al niño puede ser beneficioso, o si le puede provocar el vómito, y en realidad ninguna de las dos cosas debe ser administrada ni se debe hacerle al niño, porque inclusive en algunos casos puede ser hasta perjudicial, porque por ejemplo si un niño ingiere un hidrocarburo, que es nafta, querosén, por ejemplo, la leche es un producto que aumenta su absorción, por lo cual no solo no lo beneficiamos, sino que por el contrario potenciamos exactamente. Por lo cual uno frente a esa situación en la cual uno observa al niño que lo está ingiriendo o encuentra al niño que ya lo ingirió, lo primero es tener presente que ese es un evento muy importante y que aunque el niño no tenga ningún síntoma, puede tener síntomas en el correr de las horas, o sea que lo primero que tengo que hacer es observar y siempre consultar. En nuestro país tenemos un servicio de consulta telefónica que es el CIAT, que no solamente está destinado a los médicos, al personal de salud, sino que también las familias deben conocer que existe ese centro y que, bueno, que se puede consultar, ¿verdad? A pesar de que el niño no tenga ningún síntoma. Bien, la importancia de tratar de saber qué fue lo que consumió para... Sí, eso es muy importante. Siempre uno tiene que tener en cuenta cuál es el medicamento, cuál es la cantidad que ingirió, cómo está el niño, cuánto pesa el niño, porque siempre en general los tóxicos van a depender, en la pediatría depende de cuál sea el tamaño del niño, por lo cual todos esos datos son muy importantes. ¿Qué pasa con las quemaduras y los enorme cantidad de mitos que hay? La quemadura, pasta de diente, agua helada, hielo, no sé, uno escucha un montón de cosas. Es importante. Las quemaduras son un problema, sobre todo en niños chicos. Cualquiera puede estar expuesto, pero niños pequeños están más. También tiene un componente social, los medios socioeconómicos con dificultades en su hogar están más expuestos a las quemaduras. Por ejemplo, en los meses de invierno se fabrican métodos de calefacción un tanto caseros, donde a veces están los niños muy expuestos, o se cocina en un ambiente que no es el más adecuado. Entonces hay un perfil social con las quemaduras. Más allá de eso, cualquier niño puede quemarse. Puede quemarse con agua caliente, con líquidos calientes o tocar objetos calientes. La quemadura, en definitiva, es transmisión de energía calórica al organismo. Entonces, cuando se sucedió el evento, lo que tratamos de hacer es tratar de bloquear esa energía. Entonces vamos a enfriar, ¿tá? Hay que mojar con agua.
con agua fría, con agua de la canilla. Agua de la canilla, abro la canilla y... Ahí está, una canilla, o pones un tacho, agua fría, sin poner hielos, ¿tá? Porque el exceso de frialdad, podríamos decir, o el hielo mismo sobre la piel muy delicada del niño, también puede tener un efecto de quemadura por frío, o sea que tratamos de evitar el hielo. No hay que poner ninguna sustancia en el momento de la quemadura, pasta de dientes. A veces la familia con buena intención trata de aplicar algún producto y la pasta de dientes es un clásico dentro de los mitos, ¿no? De que va a ser efectivo. Y no es bueno porque después hay que retirarla y al retirarla entonces ahí nos hace mayor problema. Lo que tratamos entonces es de enfriar, de mojar con agua fría. Si el niño tiene ropas, tratamos de sacar la ropa porque muchas veces la ropa con agua caliente mantiene el calor, ¿tá? Si la ropa está adherida, porque a veces hay sustancias muy... de aceite, por ejemplo. No, sustancias de piel, de la ropa, claro, sintéticas que con el calor pueden derretir, sobre todo cuando hay fuego, entonces se adhieren a la piel. Entonces tratamos de no retirarle, esa parte la tratamos de dejar. Si tenemos la calma, tratar de recortar y dejar eso para el médico para cuando venga después. Darle un analgésico para tomar al niño. Da mucho dolor la quemadura. Más allá de que probablemente requiera, capaz que más tarde, algún inyectable o algún analgésico más potente. Como por ejemplo cualquier medicamento que los papás y la mamá saben administrar para los dolores y para la fiebre de los niños, en ese momento puede ayudar. Y él además al enfriar va a calmar el dolor. El niño se va a sentir bien, ¿tá? Entonces a nosotros nos da tiempo de enfriar con agua, no aplicar ninguna sustancia extraña y bueno, después sí convocar al personal de salud para que haga la asistencia definitiva de la quemadura. Siguiendo en esta línea de accidentes, bueno, me volví a caer en el mar, de hechos domésticos, electrocución. Bueno, la electrocución también es una problemática que también va a depender de dónde esté el niño, ¿no? No es lo mismo una corriente domiciliaria que una corriente de alta tensión de la calle, por ejemplo. La corriente de alta tensión de la calle puede generar un daño muy grave y muchas veces daños físicos e incluso la muerte casi a veces instantánea. Después están las corrientes de los lugares de trabajo, de las obras, de las fábricas, que tienen una corriente diferente a la corriente de las casas. La corriente de las casas de todas maneras también puede generar daño físico y en ocasiones problemas severos, puede dar convulsiones, un paro cardíaco, la muerte si no se asiste rápidamente al niño. Entonces hay que tener mucha calma porque lo primero que hay que hacer es tratar de que la corriente no pase más por el niño. Entonces hay que cortar la corriente. Lo ideal es bajar la llave de la luz de la general de la casa. No podemos ir a tomar el niño porque si no, también nosotros vamos a tener... Es como instintivo, ¿no? Entonces hay que pensar de que vamos a tener también una descarga eléctrica al tomar al niño. Hay que cortar la corriente eléctrica o tener algún objeto que no transmita corriente, como una madera, por ejemplo, y a veces empujar al niño o soltar el cable si lo podemos hacer. Tener en cuenta que si hay agua o está mojado es otro problema, porque cuando hay corriente eléctrica en el lugar y hay agua, nosotros por el medio del agua también podemos recibir una descarga. Este concepto aplica a todos los problemas. Cuando hay un lesionado, no puede ser que resulten dos lesionados, porque la persona que intenta... Que si el adulto también resulta, no puede ayudarlo. Entonces no puede, se daña a él, ¿tá? Y además no puede ayudar. Entonces hay que tener un poquito de ese milisegundos, decir, a ver, ¿es seguro donde yo voy a actuar? Por ejemplo, en el tránsito, en los siniestros de tránsito, eso es muy importante. Pero volviendo al caso de los niños con electrocución, lo primero es liberar al niño de la corriente eléctrica y ver qué pasó. Puede suceder que el niño reaccione inmediatamente, entonces damos lugar a la consulta médica, o puede que el niño no reaccione inmediatamente, entonces ya es otro problema, que tal vez ya exceda un poco al espíritu de esta entrevista, donde ya caemos en lo que es la reanimación básica por parte de la comunidad a los niños o a las personas en paro cardiorrespiratorio, que tal vez podía ser por la dimensión del problema y para un programa entero, hablar de ese tipo de problemas. Si hablamos de asfixia también,
¿O no? ¿O hay ¿Lo de la también...? reanimación? Sí, no, sí, siempre que hay una asfixia tiene que haber una reanimación, ¿o no tiene por qué? Ahí en ese caso, si uno habla, por ejemplo, de asfixia por un cuerpo extraño, por ejemplo, ahí hay como dos situaciones diferentes. Un poco si la obstrucción es completa de la vía aérea, bueno, en ese caso sí, el niño, uno nota que, bueno, que no puede respirar, cambia de coloración, inclusive puede deprimirse, ¿verdad? No puede hablar. Y entonces en ese caso hay algunas maniobras que la familia puede, o el que está acompañando al niño puede realizar, pero que obviamente las tiene que conocer, que es lo que se conoce como la maniobra de Heimlich, en la cual, dependiendo un poco de la edad y si el niño está consciente o no, hay distintas posiciones para poner al niño y tratar de que expulse ese objeto. En el caso de que sea esa la situación, el niño no responde, está en eso. Ahora, si el niño, por ejemplo, uno ve que tiene un episodio asfíctico, ¿verdad? Y que empieza a toser, por ejemplo, una de las cosas que los padres tienen que hacer, porque es una situación muy desesperante, es estimular a que tosa, o sea, permitir que el niño pueda espontáneamente toser y expulsar eso que está haciendo que su vía aérea esté parcialmente... ¿El golpeo en la espalda, levantar los brazos, ese tipo de cosas o no? Bueno, sí, o sea, si el niño tiene una obstrucción completa, hay algunas maniobras que implican golpearle. Por ejemplo, si es un lactante, uno lo tiene que poner en decúbito ventral, sobre el muslo del adulto, y así hacerle 5 golpes en el dorso, con la cabeza más descendida, y después darlo vuelta. Y si es un niño mayor y no está inconsciente, hay que abrazarlo de atrás y hacer presiones sobre a nivel del sifoides, y tratando que el niño pueda expulsar. Pero si el niño está tosiendo, hay que dejar que tosa, porque esa es la forma de permitir natural que lo pueda cuerpo. Expulsar. Si uno lo visualiza fácilmente, lo que está obstruyendo la vía aérea, solamente en esa situación uno se recomienda sacarlo, ¿no? Si uno lo ve fácilmente a través de la boca, porque a veces el hecho de querer sacar un objeto que apenas lo ve, uno puede hacer que eso progrese y que obstruya más la vía aérea, y eso no se debe de realizar. Bien. Me imagino también la recomendación a los papás o a la gente que está a cargo de niños de realizar cursos, ¿no? De reanimación o de primeros auxilios, de tener mínimas herramientas para poder reaccionar en hechos así, ¿no? Sí, es recomendable y es aconsejable. Por un lado, como lo decía la doctora, en la consulta médica el pediatra va informando muchas veces, según la edad del niño, los problemas que pueden aparecer y las soluciones que puede hacer para que no haya problemas. En algunas instituciones incluso se acompaña de cierta folletería, de papel, de información para que los padres puedan leer. Pero algunas otras cosas requieren de realizar determinado tipo de maniobras. Como decía recién, la sacada de un cuerpo extraño. Y para eso tal vez sí haya que hacer algún cursito o algún cursillo, y capaz que hay oportunidad, podemos incluso mostrar cómo se hace con algún simulador, con algún muñeco que tenemos nosotros dentro de lo que es las actividades de nuestro departamento docente, de la Facultad de Medicina, lo que son las tareas docentes y también a veces lo que llamamos nosotros de extensión, o sea, de actividades hacia la comunidad, que tratamos de informar, y bueno, justamente esta es una de estas instancias, y que capaz que en alguna otra podemos mostrar, por medio de simuladores a las familias, cómo se hacen las maniobras básicas de desobstrucción de la vía aérea, del masaje básico sobre el corazón, de cómo tratar de hacer una respiración artificial, o de cómo evitar hacerle daños a un niño que sufrió un siniestro de tránsito, que está tirado. Entonces, ¿y cómo vamos a hacer para evitar generarle otro daño, un daño mayor? Bien, tenemos que ir cerrando, pero me parece que estaría bueno como pasar un poco raya, ¿no? Eso de mantener la calma, de tratar de ir al sentido común, de llamar a la emergencia y no enojarnos cuando nos preguntan, y tratar de utilizar ese momento para ayudar, ¿no? Como esas pequeñas cosas que me quedaron así como señalando, pero me gustaría que si ustedes quieren hacer también como un pase de raya. Bueno, insistiendo en lo que tú decías, y sobre todo lo que son las medidas de prevención, que si uno las aplica con un criterio científico, como uno analiza una enfermedad, un problema, va a haber problemas con la persona, el ambiente donde sucede el evento y el agente que hace eso. Entonces, si uno trabaja en esos 3 aspectos, se pueden tomar medidas de prevención
importantes antes que suceda el evento, una vez que sucedió el evento y después como rehabilitación. Yo siempre pongo el ejemplo de, imaginemos un cruce peatonal, donde capaz que no había un buen semáforo, no estaba la cebra, o había un container o había un objeto que dificultaba la visión. Ya el ambiente no está bueno. Y capaz que un niño al cual nunca se le explicó cómo cruzar la vereda, cómo cruzar la calle, se tira a cruzar porque no fue instruido. Y a su vez el conductor del auto va escuchando música, hablando por el celular o pensando en otra cosa, sin mirar que hay un cruce, entonces, o el auto iba a una velocidad excesiva. Entonces ahí están todos los componentes que se dan para que termine después en un siniestro de tránsito y en un paciente lesionado. Entonces si uno actúa sobre el ambiente, tratando que haya un semáforo, que haya una cebra, que la visión esté adecuada, si el niño está enseñado correctamente de que tiene que mirar, que tiene que parar, de que no puede ir con los Walkman, mirando el celular para cruzar la calle, y de que el auto vaya a una velocidad prudente y que el conductor vaya atento al tránsito, seguramente logremos disminuir un poco. Es un trabajo como sociedad, ¿no? De todos. Sí. Doctores, les agradezco muchísimo a los dos haber estado esta tarde en el Observador TV. Muchas gracias. Gracias a ustedes.